de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a cambiar un poco, seguiremos por la tarde en este tema. Ha quedado claro que la venida del Mesías tiene un origen en el antiguo tiempo. De hecho, todo, desde la caída del hombre hasta la venida de Jesús, tiene el propósito de avisar, de enseñar al pueblo de Dios que hay futuro, que Dios no se ha olvidado del hombre, del ser humano que creó para su poder, para que viera su poder, como hemos dicho en alguna que otra ocasión. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la abnegación. Los devocionales ya sabemos que están hechos de una manera muy sencilla, con una aplicación práctica para cada uno de nosotros, empezando siempre por el predicador y por lo que el predicador ve en sus hermanos. Y hoy vamos a hablar de la abnegación. ¿Qué es la abnegación? ¿Qué importancia tiene para nosotros esta cuestión? De alguna forma nosotros hemos pensado alguna vez en que es necesario la abnegación para poder tener una vida de futuro espiritualmente hablando. Evidentemente, cuando vemos que la Escritura habla de los frutos, esta palabra tiene una importancia vital, una importancia enorme en la realidad diaria del creyente. Y dice así el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó, asimismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. La pregunta que nos podríamos hacer esta mañana, personalmente, cada uno de nosotros, si estamos de acuerdo con toda esta declaración. Yo estoy seguro que vosotros me diréis que sí, es palabra de Dios, no podemos negarla. Pero aún así,
¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos hablar solamente con palabras humanas ante esta pregunta hacia nosotros mismos? Y está bien. Pero aquí lo que se nos pide es eso precisamente, una vida diferente a la vida que llevamos, un ser diferente al que somos. Es decir, ¿estamos en realidad nosotros de acuerdo con este texto que hemos leído en toda su dimensión? Sí, sí. ¿Pero vivimos conforme a este texto? No, no. Una cosa es sí, sí, y otra es no, no. Es decir, la palabra de Dios es como es. El mensaje es como es. Yo no vivo conforme a este texto, por lo tanto, tengo problemas que tengo que solucionar. Es cierto que el Espíritu Santo está en nosotros precisamente para ayudarnos a avanzar. Esto es un ruego que hace el apóstol San Pablo a la iglesia de Filipo, pero también es una gran realidad tanto en Filipo como aquí en esta iglesia, como en cualquier otra iglesia, como en toda y cada una de las vidas de los hijos de Dios. Por lo tanto, hay muchas preguntas que nosotros no podemos responder honestamente delante de Dios. El mundo sí que puede hacerlo. Yo soy una buena persona, un buen padre de familia, etcétera, etcétera. Todo lo bueno que hay en el mundo somos cada uno, ¿verdad? El mundo es bueno. Todo el mundo es bueno. Decían en nuestra tierra, ¿verdad? No sé si aún se sigue diciendo. La verdad que no. No hay bueno, ni tan siquiera uno. Esa es la gran realidad. Por lo tanto, el apóstol Pablo no nos pregunta si estamos de acuerdo, porque él sabe la respuesta. Yo no estoy de acuerdo, decía Pablo, ¿no? ¡Ay de mí! ¿Cuántas veces vemos esta realidad en los mismos profetas? Nuestro hermano hablaba de Abraham y podríamos hablar de todo y cada uno de ellos. Solamente hay uno bueno que es Dios en ese sentido espiritual. Por eso, para responder, tenemos necesidad que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, no solamente en la mente con tantas doctrinas y tantas cosas, sino en el corazón. Repito últimamente mucho esto, hay que darle vida a la palabra de Dios en nosotros. Sí, nuestro deseo es ese. Vivir conforme a la palabra en la medida de nuestras posibilidades. ¿Será real si nosotros vivimos en comunión con Cristo? Parece que eso es fácil, que lo difícil es que nosotros vivamos en comunión con los hermanos, tal como aquí se nos explica. Cuando lo difícil es vivir en comunión con Cristo, no con los hermanos, porque somos seres humanos que podemos entendernos. Podemos tener comunión los unos con los otros, ¿no? No hay problema. Y pretendemos tener esa realidad con Cristo y no con su iglesia, y no con su pueblo, y no con el hermano que no nos gusta, por la circunstancia que sean. Aquí, en realidad, lo que el apóstol Pablo nos enseña es que el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, el convertido, el creyente convertido, debe negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo para que Cristo, a través de su Espíritu Santo, ocupe más lugar en nuestra vida. Para que podamos percibir esa exhortación, esas bendiciones, esa santificación que tanto necesitamos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, dejar atrás nuestras presunciones, nuestro saber, nuestro conocimiento, nuestras ideas, nuestras opiniones.
al menos en cuanto a lo que afecta a nuestra fe. No se nos dice ni aquí ni en ningún otro lugar que nosotros no debemos tener opinión, que nosotros no podemos discernir. No, somos seres humanos, pero al mismo tiempo somos seres espirituales en la medida de que espiritualmente nosotros nos neguemos a nosotros mismos, es decir, tengamos menos religión y más vida espiritual. Cristiano no debe satisfacerse en los deseos de la carne. Y los deseos de la carne no es solamente el hecho de mirar a una mujer o mirar a un hombre. No. En el caso de la mujer o del hombre. No, en absoluto. La carne va mucho más allá. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo para mí. Eso es lo que representa en términos generales la vida de muchos cristianos. Y después lo que queda para los demás. Pero primero yo. Es cierto que el Señor nos manda en su palabra que debemos tener primeramente amor a nosotros mismos si queremos tenerlo también hacia los demás. ¿Cómo puedo amar a los demás si yo no me amo a mí mismo? Si yo no llevo una vida conforme a la palabra de Dios, ni tan siquiera llevo una vida conforme a mi propia naturaleza humana. Cuando fumo, cuando bebo en demasía, cuando hago tantas y tantas cosas que el resultado es acortar mi vida, ser mal administrador de mi salud, de mi vida, de mis hijos. Todo eso entraña nuestra vida espiritual. Y hay una relación. Por eso dice el apóstol Pablo que nos tenemos que negar a nosotros mismos, que es abnegación. Ese es el título en esta mañana, la abnegación. En favor de otros. Dejar de ser nosotros, no nosotros mismos, eso no, es imposible. Debemos tener un criterio positivo de nuestra vida. Sino lo que se trata es de que como creyentes, como cristianos, debemos rechazar todo eso que el cuerpo nos pide, ¿verdad? En todos los sentidos. El seguidor de Cristo debe vivir en todas las esferas, debe vivir conforme a lo que el Señor demanda en todas y cada una de las esferas de la vida, como Cristo vivió, como nuestro hermano Cristo vivió, Jesús vivió. Y no solamente en ciertas cosas, ciertas áreas en las que nosotros nos sentimos cómodos y que por naturaleza podemos hacerlo fácilmente. En las áreas de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, ¿verdad? Ahí sí. Pero no solamente es eso, porque Él en su abnegación dejó, como hemos visto aquí, todo lo que era para rescatarte. Debemos, pues, vivir conforme a lo que Él demanda en todas las esferas de nuestra vida, en todo lo que pertenece a nosotros, a nuestra vida, en todo lo que abarca, sea familia, sea trabajo, sea nuestra propia existencia, todo debe estar por debajo de lo que la palabra de Dios nos dice. Porque nosotros, dice la Escritura, somos hechos a imagen de Cristo. ¿En qué nos parecemos nosotros a Cristo? Esa debería ser la pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿En qué me parezco a Cristo? Es un vivir para Cristo. Es, como dice el Señor, ser
la luz para otros, la ayuda, la referencia para otros. Será difícil porque el otro también pensará de nosotros cosas que no, como nosotros del otro, cosas que no son verdad.